Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Son las 4 en punto. En honor al respeto a los hermanos puntuales, vamos a empezar puntuales. Mucho gusto, hermanos. Mi nombre es Luis Fernando San Miguel. Soy pastor de Oiva, Santander. También soy maestro. Llevo casi 30 años de experiencia en la docencia. Y el Señor me llamó a servirle y a servirles a ustedes, por supuesto, mis hermanos, humildemente en todo lo que el Señor me ha permitido crecer y tener. Creo que cada uno de nosotros tiene mucho que dar para el crecimiento de la iglesia, y bendigo este tiempo, bendigo esta ventana, esta puerta que a través del hermano Kim, del pastor Kim, se ha constituido para Colombia y Latinoamérica. De verdad es una bendición, es un privilegio para mí estar esta tarde iniciar a compartir el tema atributos de Dios. Obviamente hoy será la introducción a este tema. Hay muchos temas adjuntos a esto, no solo para poderlo entender y comprender. Y esperamos que el Señor, con su Santo Espíritu que nos capacita, esté con nosotros y nos dé la capacidad para comprender, entender cualquier cosa. Mis hermanos, como dice la palabra, tomen lo bueno, desechen lo malo y vayamos siempre a los pies del Señor, porque seguramente, como todos estos días, como todo este tiempo que hemos compartido con otros hermanos y con el pastor Kim, hemos sido confrontados en muchas cosas, y esto nos permite a nosotros ir directamente a los pies del Señor. Quisiera que empezáramos a orar, orando, obviamente, y también basándonos en un texto bíblico de Efesios capítulo 1, verso 15, que dice lo siguiente: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo constantemente en mis oraciones y les pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su única y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernadores, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Hermanos, yo creo que es un texto que, aunque fue escrito para los Efesios, también aplica para nosotros, porque habla de su iglesia, habla de lo que nosotros somos, habla de conocimiento, y pide el apóstol Pablo para ese pueblo. Es muy parecida también esta introducción al primero y segundo capítulo de Colosenses, que pide sabiduría y revelación. Y quiero orar por eso, para que el Señor nos dé en este momento, en este tiempo que vamos a compartir, sabiduría, revelación, entendimiento y comprensión de aquello que va más allá de nuestros ojos, más allá de nuestro entendimiento y de nuestra percepción física, que debe ser la percepción espiritual. Les pido que me acompañen en este momento y oremos por nosotros, y oremos y nos pongamos a los pies del Maestro, porque nada podemos hacer separados de Él. Señor, Padre Todopoderoso, nos dirigimos a ti por medio de tu Hijo Jesús, porque nos ha llamado, nos ha escogido, nos puso en este tiempo, Señor, de alguna forma entre todos los que fueron llamados. Nosotros estamos acá y queremos entregarte todo a ti, Señor.
queremos pedirte que tú seas el que hables a nuestros corazones, Señor. Queremos pedirte que al igual que como Pablo oró por los efesios y por los colosenses, tú también nos des ese conocimiento de Dios que necesitamos, ese conocimiento tuyo, Padre, esa revelación que necesitamos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos pastores, líderes, hermanos que están allí, que están cansados, que están agotados, que necesitan un renovar del espíritu. Te ruego por todos y cada uno, Señor, de los que a veces tenemos que apretar los dientes cuando las cosas no van bien y cuando nosotros también estamos en situaciones difíciles y tenemos que orientar a la iglesia, tenemos que hacernos lo fuertes, pero tú sabes, Señor, nuestras fallas, tú sabes nuestras debilidades, tú sabes, Señor, todo lo que cada uno de nosotros vive, tiene y necesita. Y te ruego que en tu poder, en tu majestad, Señor, nos llenes conforme a tu gracia y a tu amor, no por nosotros, sino por tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, nuevamente, pues un saludo muy especial para los que están llegando ahora. Mi nombre es Luis Fernando San Miguel, soy pastor de OIVA. Y gracias, Pastor Kim, por la invitación a compartir este tema que es los atributos de Dios. Es un tema bastante complejo, es un tema de profundo análisis, es un tema que toca muchas aristas, es un tema que quizás descuidamos mucho y nos da temor abordarlo. Ya van a ver por qué, van a ver por qué. Pero yo creo que los que nos acercamos a la luz, nos acercamos para que nuestras obras y nuestra capacidad sea descubierta, para que el Señor nos examine y nos diga qué estamos bien, qué estamos mal, vamos bien, vamos mal, y nos conduzca. Si bien es cierto, Él es el pastor de las ovejas, si bien es cierto, Él es la luz, es la verdad y es la vida. Y hablar de esto, de los atributos de Dios, podríamos hacer una conferencia muy simple, catalogarlos como algunos los catalogan, y de simplemente decir y nombrarlos y sacar citas bíblicas, pero yo creo que el Señor tiene un plan con nosotros, hermanos, con este grupo, tiene un plan con el propósito y la visión que el Señor le ha dado al pastor Kim, y pretendo, con la ayuda de Dios, poder llegar hasta donde el Señor nos permita. Como dice el título allí, es todo un universo por descubrir. Y quisiera empezar en esta introducción en el día de hoy hablando de cómo la Biblia nos muestra a nosotros, cómo las escrituras nos señalan a nosotros aspectos tan importantes que muchas veces damos por descontados. La escritura en Juan, capítulo 9, verso 39 al 41, narra un pasaje de confrontación. Y un pasaje duro, un pasaje que si hubiéramos estado allá, pues no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros. O particularmente yo no sé cómo hubiera reaccionado frente a ese desafío que el Señor plantea aquí. Dice la palabra en el verso 39, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y, hermanos, creo que hay un juego de palabras muy importante que para el contexto nuestro, el contexto occidental tal vez es muy superficial y muy claro desde nuestro punto de vista de entender a quién hacía referencia el Señor Jesucristo, porque podemos entender literariamente que esto es un sentido figurado, pero va mucho más allá, va mucho más profundo de lo que nosotros podemos leer en la superficialidad del texto. Yo siempre, para enseñar, tomo varias Biblias, varios textos. En este caso, la Nueva Traducción Viviente me parece que, pues por ser una versión que se adapta más a nuestro lenguaje,
es un poco más comprensible, pero uso para estudiar permanentemente la versión Reina Valera y la Biblia textual, entre otras. Por eso ustedes notarán que la mayoría de citas están en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, ¿cómo responderíamos nosotros a ese desafío que el Señor plantea ahí? Un desafío que en el primer caso nos afirma y nos dice que el Señor entró para demostrarles. Entró a este mundo, dice que entró a este mundo, en esta versión lo dice de esta manera, que entró a este mundo, vino a este mundo. Y dice que para dar vista a los ciegos, para demostrarles a los que creen, que ven que en realidad son ciegos. Y obviamente, si fuéramos nosotros en este momento, que el Señor dijera eso en este momento a la humanidad, ¿cómo particularmente nosotros responderíamos a esa afirmación de Jesucristo? En realidad nosotros vemos lo que el Señor quiere que veamos. La iglesia actualmente está viendo lo que el Señor quiere. El Señor nos diría en este instante, quiero demostrarles que ustedes, aunque ven, son ciegos. Es una buena pregunta que yo me hago y que le pregunto al Señor, Señor, no estoy viendo lo que tú quieres que veamos. Particularmente con esta pandemia, con toda esta situación, ¿qué el Señor nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere hacer ver? ¿Qué está destapando el Señor? ¿Qué está mostrando el Señor que no vemos, que no observamos, que no analizamos bien? Y esa capacidad de ver no es una capacidad de los ojos, hermanos. No es una capacidad de los ojos, es una capacidad del alma. El alma tiene ciertos atributos. Es un tema que trataremos posiblemente la semana entrante, para poder identificar bien todo este concepto y todo lo que representa culturalmente dentro de la Biblia el tema del alma para el pueblo. Entonces, sí vale la pena que nosotros nos preguntemos, ¿estamos viendo bien? Y obviamente el auditorio ahí en ese momento, habían de toda clase, pero habían fariseos y ellos estaban seguros que veían todo y que podían discernir. Cuando una persona ve y discierne, así lo haga mal, pues está convencido de que está viendo su realidad, de que está viendo lo que es. Seremos nosotros, seremos la iglesia nuestra, seremos nosotros los ciegos. Está preguntando los fariseos, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Somos de los que creen que ven, pero en realidad somos ciegos. ¿Estamos viendo de la manera correcta? Y el Señor les responde contundentemente, si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¿Somos entonces culpables por afirmar que podemos ver? Que estamos viendo bien, que la verdad que tenemos es esta verdad. Durante las exposiciones de esta semana, particularmente la de David, me parece a mí muy interesante, aunque sea un tema muy difícil de tratar, por una razón, hermanos. Porque estamos siendo inundados de tanta información como nunca antes, información científica, información falsa, información habida y por haber. Cuando yo nací en el Evangelio, difícilmente encontraba uno una prédica, un cassette para poder escuchar. Hoy en día hay cualquier cantidad de información. Hoy en día la ciencia, como lo afirmaba los pastores que me antecedieron, pretenden desdibujar nuestra fe, pretenden quebrantar nuestras creencias y créanme que hay argumentos científicos que si no estamos firmes en la escritura nos hacen quebrantar nuestra fe. Y bueno, nosotros al fin y al cabo somos pastores, somos líderes, amamos la escritura, buscamos a Dios.
pero esos jóvenes, esos chicos que a diario están en los colegios y en las universidades escuchando el ateísmo, escuchando el evolucionismo, escuchando la neurociencia, escuchando tantos argumentos, ¿cómo nosotros nos vamos a preparar para darle argumentos para que a través de la apologética, defender nuestra fe, la iglesia pueda permanecer firme y responder a esto? Yo creo que el desafío es grande para nosotros y quizás valdría la pena si nos preguntáramos qué más, a dónde más tenemos que hacer. Y yo alabo a Dios y bendigo a Dios por estos espacios que nos permiten dialogar, mirar y observar más allá de lo que tradicionalmente podemos compartir. Esos mismos ciegos, digámoslo así, en términos de Pedro, en términos del apóstol Pedro, estaban tropezando. ¿Quiénes son los que tropiezan? ¿Quiénes no tropiezan? El apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de su primera carta, versos 7 al 8, dice: así pues ustedes los que confían en Él, nosotros los que confiamos en Él, recuerden la hora que Dios le ha dado. La hora que Dios le ha dado. Para aquellos que lo rechazan. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Y es muy interesante cuando nosotros correlacionamos los dos textos, hermanos, por una razón. Por la sencilla razón de que quienes les estaban diciendo que si estaba afirmando que no veían, eran los que más sabían. Eran los que intelectualmente conocían todas las escrituras. Lo que lo conocían al detalle, los que podían preguntarles, los que siempre iban a tener una respuesta. Y resulta que esos que tenían las escrituras, de esos que las custodiaban, de esos que eran celosos por las escrituras, estaban equivocados. No estaban viendo lo que decían las escrituras. Y tropezaron. Tropezaron con el autor de las escrituras. Y yo creo que, como decía un pastor en una oportunidad, para poderle quitar un hueso a un perro, nunca trates de quitarle el hueso al perro. Nunca. Porque no se va a dejar. Pero si tú le ofreces al perro otro elemento mejor que el hueso, él va a soltar el hueso y va a querer ese otro bocado. Y a veces nosotros, creo que equivocadamente o de alguna forma erróneamente, nos enfrascamos con personas que no entienden, que no ven y que no comprenden. Que viven tropezando, que maldicen la fe, nos maldicen, nos persiguen. Equivocadamente, nosotros creemos que podemos convencerlos. Definitivamente, Dios nos demuestra que ni el intelecto, ni los diplomas, ni los abolengos sirven en esto. Pablo es un ejemplo de ello, que todo lo consideró basura después por conocer al Señor Jesucristo. Pero sí, fundamentalmente, nosotros debemos entender que el llamado de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está centrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y quienes nos apartamos de eso, quienes quizás tras otra cosa que aparentemente sea mejor nos vamos a perder. Y yo diría que este tiempo es un tiempo en donde el Señor está diciendo, ustedes creen que el hueso es muy bueno, ustedes creen que eso que ustedes tienen es suficiente, pero yo quiero darles mucho más de lo que yo soy. Y esperamos que así sea. Y hay un pasaje que nos continúa, digamos, hilando la exposición, y es el pasaje del ciego de Siloé. Adelantándome un poquito al capítulo 9 de Juan,
en el verso 35 al 38, está el centro de este pasaje. Dice que cuando Jesús supo lo que había pasado, que habían echado al ciego, que lo habían casi descomulgado, por decir así, porque era un ciego de nacimiento, y los fariseos le estaban diciendo, pero ¿cómo fue que recobraste la vista? ¿Cómo fue que te sanaron? No, que fue con barro y me hizo barro con la saliva y me mandó a que me lavara y ahora veo. Eso fue lo que pasó. ¿Y quién fue? Pues yo no sé quién fue. Entonces, en este momento de la escritura, en estos versos, 3 versos que están acá, dice que cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Miren la pregunta que le hace, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego que ya había tratado con el maestro, porque ya lo había sanado, responde, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Y el Señor le responde, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Y en ese momento, en el verso 38, nos afirma que dijo, sí, Señor, dice la palabra con mayúscula, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Y ustedes saben que ese acto de adorar a Jesús frente a todo el auditorio era algo muy desafiante para la cultura, muy desafiante para los religiosos. Y la pregunta en este momento es, ¿qué vio el ciego sanado por Jesús? En este instante, ¿qué pudo ver el ciego? O sea, yo puedo decirles, hermanos, que ya era sanado de la ceguera, pero hasta el verso 36, el ciego sanado seguía siendo ciego. O sea, estaba igual de ciego que los fariseos que lo habían echado de la sinagoga. Hasta el verso 36, ese ciego no veía quién lo había sanado. No entendía quién era ese hombre que hablaba. Solo lo que podía comprender era que era un hombre que tenía poder, que como le dijo a los rabinos, yo solo sé que Dios no escucha a los que no son pecadores. Y este hombre fue escuchado y me sanó. Yo solo sé eso, pero yo no sé quién es. Pero cuando el Señor se le revela, cuando la vista física ya no puede más ver, cuando necesita otro tipo de visión, entonces el Señor le dice, ya lo has visto, y entonces su alma, su capacidad de entender, de comprender, de decidir, de tomar decisiones, se le ilumina. Y entonces le dice, sí, Señor, creo. Eres tú, Señor. Y se le botó y lo adoró. Y adorar es algo mucho más allá que, como nos decía el pastor Villamil en una de sus clases la semana antepasada, que adorar es mucho más que simplemente decir te adoro y te quiero. Adorar es rendirse. Eso es adorar. Entonces, en este momento, el ciego sanado por Jesús vio quién era el que estaba hablando con él. Vio que era mucho más que un hombre. Claro, vio colores, vio formas, vio personas. Yo creo que estaba disfrutando de ver todo lo que él se había imaginado alguna vez, pero en este momento preciso ve al Mesías, ve al Hijo de Dios. Y eso cambia la vida fundamentalmente para este ciego que, repito, hasta el verso 36 seguía siendo ciego. Ahora yo pregunto, ¿qué no vio el ciego sanado por Jesús? ¿Qué no estaba viendo en ese momento en que lo estaba sanando? No vio al hombre, pero vio al Mesías, ¿verdad? Vio al Mesías. ¿Qué no vio? No estaba viendo al Mesías en un instante, pero en este momento, a partir de ese segundo acto, de esa segunda sanación del alma, entonces este hombre empieza a ver. Y no sé cuántos tenemos contacto con Jesús, cuántos tenemos contacto con Dios, cuántos hablamos de Dios, pero
no conocemos a Dios? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios si Dios es un Dios infinito en poder, en grandeza, en majestad, y nosotros somos finitos? Yo quisiera que usted me respondiera esta pregunta y se los imagine inmediatamente. Por favor, imagínese un Vapu Stick de color amarillo. Imagínenselo como es un Vapu Stick de color amarillo. Si quiere imaginárselo grande, perfecto. Si quiere imaginárselo pequeño, pequeño, pero un Vapu Stick. Y en este momento usted me estará diciendo, Vapu Stick, Vapu Stick, pero ¿eso qué es? Pastor, por favor, ¿me puede decir qué es un Vapu Stick? Hermano, este ejercicio lo hago para que comprendamos muchas cosas. Comprendamos que si no está en nuestra mente, nosotros no podemos tener idea. Vapu Stick es una palabra que yo me inventé para poder explicar que lo que no está en nuestra mente, nosotros ni siquiera lo podemos imaginar, mucho menos lo podemos identificar, mucho menos lo podemos utilizar, mucho menos lo podemos analizar, mucho menos podemos crear algo con él. Y una pregunta es cierta. Si el Señor Jesucristo no le hubiera dicho al ciego, yo soy el Mesías, si él no se hubiera revelado, ese ciego hubiera seguido siendo ciego del alma, porque no lo tenía en su mente. Y si el Señor no se hubiera revelado a nosotros, si el Señor no nos hubiera dejado su preciosa palabra, entonces tampoco tendríamos idea de él. Estaríamos perdidos. Si el Señor no hubiera venido a nosotros, no tendríamos conciencia. Nuestra alma estaría vacía, huérfana, perdida, porque no tenemos idea, no tendríamos idea de quién es nuestro Dios y estaríamos adorando otros dioses. Y sí que le costó al pueblo judío entender que había un solo Dios. Entonces, tal vez, mis hermanos, estemos en alguna condición muy similar a ese ciego antes de conocer a Jesús. Lo que no veía el ciego naturalmente eran los colores. ¿Y qué era lo que esperaba ese ciego poder ver? Lo que los demás le decían. Miren, es que el cielo es azul. El cielo es azul. Imagínense un ciego tratando de visualizar en su mente y en su alma un cielo azul. Y mire, esa persona es grande. Cosas que para nosotros que podemos ver y que están en nuestra mente serían normales, serían entendibles. Pero el ciego podría imaginarse de cualquier manera el color azul. Y entonces podrían decirle al ciego, mire, el cielo es azul como huele el mar. Y poder asociarlo con un color, o sea, poderlo asociar con un sonido. Y tratar de que en su mente existiera algún tipo de recuerdo, comparación, para poder identificar entonces los colores, para poder identificar las formas y de alguna manera utilizar su sentido del tacto y tocar para entender algo que se pareciera a una fruta y que si esa fruta era una piña, entonces las piñas son de color naranja, poder entender que eso era naranja desde su limitación y desde su capacidad. Pero llegó el momento en que él pudo ver más allá que todos los estudiosos con una frase de Jesús. Y yo creo que necesitamos eso hoy en día, hermanos, y necesitamos tener esa visión para podérsela decir a los otros ciegos cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Señor. Necesitamos tener esa experiencia nosotros mismos del conocimiento de Dios, de esas cualidades de Dios, de esos atributos de Dios, pero estar convencidos sin vacilar para poderla transmitir a los demás. Necesitamos ver con esos ojos nuevos del ciego, no los que vieron los colores, sino los que vieron a Jesús. Necesitamos que nuestro entendimiento y esa comprensión espiritual que habla Pablo en Efesios se nos revele a nosotros. Si eso era lo que no veía. Yo quisiera hacer una pregunta en este instante, mis hermanos, y es,
¿Tú qué ves de Jesús? ¿Qué vemos de Jesús? ¿Qué logramos observar de Jesús? ¿Qué es lo que apreciamos de Jesús? Tenemos la visión del ateo, la visión del evolucionista, la visión del fariseo, nuestra propia visión, nuestro propio contexto. ¿Qué es lo que vemos de Dios? En este instante, ¿cómo crees tú que la mayoría de los cristianos vemos a Dios? Y los que no lo pueden ver, los que son aún más ciegos que nosotros, ¿en qué condición están? ¿Cómo podrán creer de alguna forma si no ven con el alma? Si no lo pueden entender y comprender. Yo me pregunto, Señor, ¿por qué a veces yo te trato como si no fuera real? Porque cuando me pongo a orar, a veces es como si fuera una costumbre, y porque no te veo, entonces creo que no estás ahí. Es algo con lo que creo que todos los cristianos luchamos. La realidad de Dios. Esa majestad de Dios que tenemos que aprender a ver y a comprender y a desarrollar, porque hermanos, ya estamos viendo que eso no se ve con estos ojos, sino se ve con los ojos del alma y el espíritu. Pero a veces ni siquiera sabemos qué es el alma. Entonces, mis hermanos, para poder ver y entender bien, nosotros sabemos que estamos como el ciego limitados. Y pongo esta gráfica porque una es la visión del niño que quiere las chocolatinas y que llora y que le hace la pataleta, pero otra es la visión de la madre, de los padres que dicen, si yo le doy esto al niño, el niño se me va a malnutrir, el niño no va a crecer sano, va a ser susceptible de enfermedades. Y siempre es bueno saber uno de qué lado podemos estar para poder entender. Y es lo que en determinado momento el Señor nos dice que pongamos en práctica amar al prójimo, entender un poquito al que no ve. Pero también tengo que pasarme como a ese punto de cómo Dios nos ve, de cómo Dios me mira. Debe ser imperativo que nosotros aprendamos a mirar cómo Dios nos mira. Porque si no lo hacemos, vamos a estar sujetos a nosotros mismos, sujetos a nuestra propia visión. Pero si empezamos a mirar por lo que el Señor nos empieza a describir, cómo son los olores de Él, cómo son los aromas de Él, cómo es el accionar de Él, y podamos entender a través de las Escrituras cómo es Él, quién es Él. Esa imagen del jefe quizás enojado porque su subalterno está durmiendo. ¿Por qué está durmiendo? ¿Qué tal si antes de echarlo, antes de juzgarlo, le preguntamos a él, ¿y qué pasaría si yo estuviera en esa condición? ¿Qué pasaría si yo estuviera allí? Me hubiera gustado que me preguntaran, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás durmiendo? Y tal vez haya una buena excusa, una justificación o lo que sea, y pueda decir, mi hija estuvo enferma toda la noche, no pudo dormir, no venía a trabajar, pero aquí estoy. Y tal vez eso solucione muchas cosas. Y entonces, cuando Dios, que es el que reina y gobierna y hace cosas como estas, cosas como encerrarnos en las casas, cosas como desbaratar la economía en un abrir y cerrar de ojos, que lo puede hacer y puede hacer todavía más. ¿Qué vemos? ¿Qué estamos viendo de Dios? Es tan importante esto que en el justo juicio, en un juicio ideal, tienen que haber las dos partes. Tiene que haber la parte que ve lo malo, que es el fiscal, y tiene que haber la parte que ve lo bueno, que es el abogado, para que se dictamine un juicio justo. El Señor en verdad creo que nos está hablando en este momento para que nosotros abramos los ojos y podamos ver mucho más allá de lo que nosotros hasta ahora estamos viendo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo, me pregunto yo, cómo podemos decir que tenemos fe
si no agradecemos por lo que no podemos ver? ¿Cómo? ¿Cómo podemos manifestar una fe si no agradecemos por lo que no podemos ver? Es una frase que quizás va en contradicción de algunos postulados, pero quisiera que me comprendieran un poco más en el sentido de que si nosotros no tuviéramos el mensaje del Evangelio, no tuviéramos el mensaje de Dios, ¿cómo podríamos agradecer? ¿Cómo en este momento podríamos darle gracias a Dios por la vida si no podemos ver lo que no vemos? ¿Cómo yo puedo decirle, Señor, gracias porque tú me has sostenido si yo no veo una mano que me sostiene? Entonces yo creo, mis hermanos, que hay que comprender que la palabra va mucho más allá de la superficie de las letras, muchísimo más allá, muchísimo más allá. Y algunos podremos sacar el texto bíblico que dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Pero quiero que me comprendan que estoy hablando de los ojos del alma, no de estos ojos. Y son precisamente, si caminan por fe, hay unos ojos de la fe. Hay unos ojos que ven lo que todo el mundo no ve. Y son esos ojos que yo ruego a Dios que nos permita ver en este tiempo, sanar en este tiempo, que se restablezcan, que tengan entendimiento y comprensión espiritual para poder ver lo que Dios es. De alguna forma, veremos eso en la próxima charla, en la próxima conferencia. Un caso de los que dice la escritura muy famoso, esta es una pintura de Caravaggio en 1602, la época del barroco, muy diciente, muy impactante, diría yo, describiendo a Tomás, el apóstol, que dijo que hasta que no metiera el dedo, él no creería. Y la sentencia del Señor Jesús es: tú crees porque me has visto. Bendito los que creen sin verme. Yo no he visto a Jesús, salvo en una visión o dos. No sé si usted lo haya visto, pero muchos han creído sin ver y lo han visto de otra forma. Y podemos decir que lo hemos visto de otra manera. Y dice el Señor que benditos son esos que creen sin verlo. Benditos son. Ahora, en esta imagen que voy a pasar ahora, ¿qué podemos ver? ¿Qué estaban viendo los discípulos cuando Jesús subió? ¿Qué vieron y qué vemos nosotros en ese relato de la Escritura? ¿Qué vemos? Un Jesús que subió a los cielos. Pero aquí hay una mujer que está viendo más allá, mucho más allá que estos que están viendo a Jesús subirse. ¿Qué podemos ver a Jesús? La gente que ve de Jesús. ¿Qué actualmente la iglesia, qué ve de Jesús? ¿Qué comprendemos de Jesús? Y ahí hay muchos atributos, hermanos, muchos atributos de Dios. Eterno, inmutable, omnipresente, omnipotente, soberano, santo, recto, justo, bondadoso, misericordioso, rey, lleno de amor, autoridad y poder, sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. ¿Qué vemos de Jesús? ¿Qué ven de Jesús? ¿Qué estamos viendo? La iglesia actual que estamos viendo, decían nuestros pastores y hermanos, simplemente nos ven a nosotros como ese grupo que se reúnen, que hacen bulla, bueno, que se pueden querer mucho. ¿Ven eso? ¿Ven eso en nosotros? ¿Estará viendo eso o estarán viendo mucho más allá? En realidad, nosotros somos esa carta, somos ese reflejo de Jesús en la medida en que nosotros conozcamos a Jesús mucho más allá de lo que hay.
Pero esto contrasta, mis hermanos, con esta otra imagen. Una iglesia que está angustiada, una iglesia atacada por demonios, una iglesia corrupta, una iglesia que desesperada, angustiada, unos hombres y mujeres dándole la espalda a ese Jesús, no viendo lo que es ese Jesús. Hermanos, si tan solo meditáramos en este atributo, en este que estoy colocando acá, en lo que es omnipotente, ¿Qué digo? en ese atributo de Dios, si tan solo meditáramos y viéramos mucho más allá de ese atributo, creo que las cosas cambiarían radicalmente. Si viéramos mucho más allá de la autoridad que vimos ahorita, el poder, si vemos la soberanía de Cristo, si vemos que Él es la verdad y la vida, si vemos la santidad de Él, si veríamos la omnisciencia de Él, entonces creo que mucha gente correría a los pies de Jesús. Mucha gente, no tendríamos casi que decir nada porque nos daría el Señor y su manifestación fuera así, como la añoramos todos y como la deseamos. Entonces, las cosas cambiarían. Pero creo que también, entre comillas, se ha vendido una idea de eso, pero como que sin compromiso de parte nuestra. En el sentido de que sí declaramos eso, pero no lo estamos viendo. Nos estamos imaginando un Dios omnisciente, omnipotente, un Dios que lo controla todo, un Dios que lo permite todo, un Dios que todo es para bien, un Dios que todo tiene un propósito con los que le amamos, un Dios que quiere que nos acerquemos a Él, un Dios que dice que quiere tener comunión con Él, y tocamos como ciegos. Sí, cierto que Dios es esto. Pero yo creo que la búsqueda de ese Dios y ver a ese Dios trasciende mucho más allá de esto, porque hay un pasaje en Juan capítulo 12 que nos advierte algo tremendo, algo que para nosotros termina no siendo garantía entonces de nuestra prédica, si lo estamos predicando así, claro está. Y dice Juan capítulo 12, verso 36 al 37, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero sorprendentemente el verso 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El Nuevo Testamento judío dice que a pesar de que había realizado tantos milagros en presencia de ellos, todavía no depositaban su confianza en él. Entonces uno se pregunta, y ustedes y yo lo sabemos, hermanos, mucha gente llega a una iglesia o lo llaman a usted para pedir oración porque necesitan es un milagro. Y de alguna forma podríamos decir, pues creen en él, pero no creen. O sea, no están viendo, porque si estuvieran viendo la majestad de un Dios como el nuestro, entonces creerían en él y en su palabra. ¿Y cómo es que este pueblo, y lo digo así porque una de las cosas que yo tomo de la Biblia es que la Biblia revela el carácter del hombre? La Biblia revela cómo es el ser humano, rebelde, terco, obstinado, infiel, y eso somos nosotros. Y de alguna forma aquí nos está diciendo que por más que veían, no creían en él. ¿Qué garantía tenemos ahorita? ¿Qué garantía, hermanos, tenemos ahorita
de que la gente viendo milagros en nuestras iglesias crean en Él. Entonces, si la Escritura dice que a pesar de que el mismo Señor Jesús había hecho tantos milagros, y dice que en presencia de ellos, todavía no creían en Él. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que, y no es que esté diciendo que no hayan milagros, porque nosotros vivimos milagros y vemos milagros de Dios, pero no es garantía ni sello de garantía en nosotros que hayan milagros, porque la misma palabra nos dice a nosotros que muchos en aquel día dirán, pero hicimos milagros en tu nombre. Pero dice algo, una palabra que yo sugiero que usted estudie mucho y que vamos a ampliar en esta conferencia, es conozco, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, de alguna forma, esa rediccionamiento que estamos viendo en este tiempo de los milagros, si es el mensaje del Señor, ¿es lo que necesitamos nosotros? ¿O tenemos que aprender a ver bien, como dice el Señor? Solo es un punto de reflexión. Ustedes, repito, mis hermanos, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. En Juan capítulo 12 hay una de las verdades o una de las revelaciones, digámoslo así, que más casi que difíciles de interpretar, podríamos decirlo así, ante los ojos superficiales, ¿no? Dice el verso 37, continuando, perdón, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de gente aún no creía en él. Miremos lo que sigue diciendo. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Es una traducción viviente, ¿no? Reina Valera, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer. Pero la gente no podía creer. Porque también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos, les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús, dice el verso 41, cuando dijo esas palabras, porque vio el fruto y habló la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Verso 43, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Entonces, mis hermanos, podemos entender primero, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién? El profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? No creyeron. O sea, hermanos, el asunto es que estaban viendo milagros, pero eso no era lo que el Señor quería que creyeran. Lo que el Señor quería que creyeran era el mensaje. No se hacía milagros o no. Y de aquí empieza a abrirse todo un abanico de nuevas percepciones para nosotros cuando empezamos a entender el mensaje constante que ha sido, yo diría, he escuchado todas las prédicas esta semana que todos hemos hablado del mensaje y yo me atrevo a decir, hermanos, que hay un propósito de Dios con esa palabrita, con esa palabra, perdón, mensaje, evangelio. Todos la tocamos. David la tocó, el pastor Gregorio la tocó, el pastor Villamil la tocó, Kim la ha tocado,
Y hoy volvemos a tocar otra vez esa palabra. O sea, de alguna manera el Señor está insistiendo en eso, en el mensaje. Y obviamente, pues porque el centro de nosotros tendrá que ser el mensaje. Ahora, dice también allí, la Escritura, dice también ahí, que también dijo Isaías que el Señor le había cegado los ojos y les había endurecido el corazón, como a Faraón. De alguna manera, ¿el Señor fue el causante de eso? Bueno, eso es otro tema, eso es otra discusión. Pero veamos por qué la gente no podía creer. ¿Cuál es la limitante para que la gente no pueda creer? ¿Y qué pasaría si la gente pudiera creer el mensaje? Esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Es muy importante que analicemos muy, pero muy bien que entonces el tema central es esto, el mensaje, que la imposibilidad es la ceguera, estar endurecidos del corazón, porque si no existe esto, entonces van a poder ver, van a poder entender, van a poder regresar y Dios los va a poder sanar. Y yo creo, mis hermanos, que tenemos que enfilar baterías en torno a lo que antecede, es decir, la causa de esto. Porque nosotros aspiramos como pastores, como predicadores, es que puedan ver, que puedan entender, que puedan comprender, que vuelvan a Cristo. Este es el anhelo nuestro, que la gente no se pierda, que pueda creer el mensaje. No que vean milagros, porque los milagros no producen transformación en la vida espiritual. Un milagro acompañado de mensaje, sí. ¿De cuál mensaje? Ahora lo iremos a ver. Y dice que algunos, vean lo difícil de esto, que aunque algunos creyeron, no lo admitían. Me gusta esta traducción porque dice, y concuerda con las palabras del pastor Villamil y la explicación de los dioses falsos y lo de Romanos ayer, porque querían más la aprobación humana. Y yo quiero oírle a esto, a la aprobación humana. A la aprobación humana que, como lo decían también, nos lleva es a darle a la gente lo que la gente pide, lo que la gente quiera, cuando Dios nos está hablando simplemente de algo que se llama el mensaje. Dios nos está pidiendo que volvamos al mensaje, que entendamos y comprendamos y veamos correctamente el mensaje, mis hermanos. Y entonces nos dice la Escritura en el verso 44 que al final cuando se narra que los hombres prefieren mejor ser alabados. Yo me imagino a Martín Lutero, esa crisis que tuvo que vivir Martín Lutero y todos esos siervos de Dios, mártires, que dijeron, no, yo prefiero, no, yo continúo con el mensaje de Cristo. No me interesa el oro, no me interesa la plata, no me interesa la fama, no me interesa la riqueza. Yo simplemente porto un mensaje y es este. Pero los que prefieren la fama, la gloria, el aplauso de toda la congregación por una charla motivacional, y lo digo con todo respeto, hermanos, porque encuentra uno es puras charlas motivacionales, pero nos dice el Señor que lo que transforma es el mensaje, y téngalo presente porque, repito, vamos a recalcar muchísimo sobre esto. Y grita el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él grita, ¿sí? Y Jesús gritó a la multitud. O sea, ¿de dónde salen unas palabras? De Jesús dice, si confían en mí, no solo confían en mí, no solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me vean a mí, están viendo al que me envió. Gloria a Dios. O sea, si ustedes me ven a mí, ven también a Dios. Yo fui enviado por Dios. Y si ustedes me ven a mí, están viendo a Dios. Y eso tiene una connotación tremenda, tremenda en nuestra vida.
tremenda, mis hermanos. Debe tener una transformación tremenda porque ahí hay un mensaje claro. En el verso que nos dice aquí la Escritura, es claro que nos está diciendo, es igual para los que les gustan las matemáticas. Ustedes ven a Jesús, es igual ver a Dios. Ven a Dios, es igual ver a Jesús. Es lo mismo. Pero somos ciegos, hermanos. Decimos que vemos. ¿Qué estamos viendo de Jesús? ¿Qué estamos esperando de Jesús? Y aquí viene algo que particularmente tocó mi vida y es 2 Tesalonicenses capítulo 1, 7, la segunda parte hasta el 9. Obviamente, en el contexto de lo que estamos hablando, Romanos 10, 16 al 17 nos cita a Isaías y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, no todos obedecieron al mensaje. O sea, no dice ahí, no todos vieron milagros y se sanaron, no todos vieron milagros y se salvaron, sino que no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese es el asunto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y observe este anuncio o esta palabra que está allí en 2 Tesalonicenses, porque si no obedecieron, van a perecer. Y dice, y vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Yo quiero subrayar esto, porque es muy clara la palabra, que el juicio será sobre los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. Y los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Piénselo un momento. ¿Qué dice el texto? ¿Qué te dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y cómo lo relacionas con todo lo demás? ¿Qué le dirá a una persona cuando lee por primera vez que traerá juicio sobre los que no conocen a Dios? ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Cómo soluciono el no conocer a Dios? Hay cristianos que de cuando en vez van a la iglesia a escuchar una palabra porque necesitan motivación. No, nosotros vamos a la escritura, vamos a la iglesia porque necesitamos conocer a Dios. Estamos aquí porque queremos conocer más a Dios. Queremos ir más allá de lo que hasta ahora sabemos. Dice Jeremías 9, 5 al 6, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Y yo digo, hermanos, se nos entró el marketing a las iglesias, se nos entró el poder mental, se nos entró la charla del coaching, se nos entró motivación, se nos entró un montón de cosas y nosotros no nos dimos cuenta que el Señor nos está llamando es a conocerle a Él, porque ¿cómo podemos hablar de algo que nosotros o de alguien que no conocemos? ¿Y qué es obedecer la buena noticia? Y de alguna manera, mis hermanos, piensen una vez más que no nos basta esto. No nos basta la escritura. Hoy usted estará preguntándose, bueno, ¿y qué pastor es ese? Tendrá como 50 años. ¿Y qué le gustará?
porque quizás usted hasta hoy me va a ver, me está viendo. Pero la única manera de que usted sepa qué hago, qué me gusta, es que usted pase tiempo conmigo y que yo pase tiempo con usted. El problema es que yo no puedo tocar a Dios. El problema es que yo no puedo acordar una cita con usted igual que con Dios. Con Dios la relación es de otra forma, es de descubrirlo, es de avanzar, es de descubrirnos a nosotros mismos nuestras debilidades. Y observe cuando Juan capítulo 8, verso 19 dice, y ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Está hablando con ellos y ustedes no me conocen. Y si no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Entonces, hermanos, llamo la atención y me llamó a mí poderosamente la atención esta escritura porque en verdad, ¿qué queremos conocer de Dios? ¿Métodos? ¿El método para alcanzar? ¿El método para? ¿O debemos buscar qué es lo que quiere Dios y que está aquí oculto? Esos tesoros escondidos que nos habla la escritura que nos mostrará. ¿Y qué será obedecer esa buena noticia? Elías se paró el frente después de ese desafío tan enorme y tan grande y desafió a toda la población que quemaba incienso a los Baales, a los dioses. Y Dios se glorificó allí en ese instante y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y yo hago ese desafío y se lo he hecho a la iglesia. Si ustedes creen que el político, si ustedes creen que el papá rico, si ustedes creen que el dinero, las posesiones, la fama, la riqueza, la belleza, ese es su Dios, ese es su poder, esa es su cimiento, entonces sígalo. Pero si usted cree en el Dios de la Biblia, entonces siga este Dios de la Biblia. Si usted ya vio, ya entendió, ya comprendió que esto es verdad, que el Dios está revelando a nosotros, sigamos a este Dios. ¿O qué nos estará diciendo el Señor con esta cuarentena cuando desbarató la economía y desbarató la prepotencia de las naciones? ¿Será nuestra fuerza entonces? ¿Serán nuestros planes? ¿O es definitivamente que necesitamos ver más a Dios? Y ahora, entrando un poco más en materia de esto, una excelente enseñanza que nos dio el pastor Kim sobre Hebreos. Pero la introducción a la carta a los Hebreos dice algo que es muy importante para nosotros, para comprender todo esto a donde el Señor nos quiere llevar. Y es claro que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. ¿Quién habló? ¿Quién dice el texto que habló? Dios habló muchas veces. No habló una vez ni dos veces. Aquí quería mostrarlo todas las veces que Dios nos ha hablado desde el jardín del Edén, a través de el tabernáculo, a través de la salida de Egipto, de los profetas, a través de cada cosa que nos pasa. Pero Dios
ha seguido hablando, ¿cierto? Nos ha seguido hablando. Pero lo que dice aquí la Escritura es que de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y se lo estaba diciendo a un pueblo que creía en la Torá, que creía en la Biblia. Ustedes saben que aquí está escrito que Dios nos ha hablado. Habló por medio de Moisés, Isaías, Jeremías, nos habló. Estaba diciendo a un pueblo que, como nos enseñó Kim y todos lo sabemos ahora, es que sabía quién eran los profetas. Pero el verso 2 es tajante, contundente y absolutamente trascendental para nuestra vida, porque dice, y ahora Dios habló muchas veces y de diversas maneras y fue glorioso para el pueblo y quedó escrito, pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto es supremamente importante, mis hermanos, porque yo quisiera que usted me respondiera allí en donde usted está, y si lo quiere escribir en el chat, perfecto. ¿Quién habló? Respóndase esa pregunta. ¿Quién habló? Y ahora, ¿quién habló? ¿Qué nos dice la Escritura? Que quién fue el que habló. Nos dice la Escritura claramente que Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea que cuando su Hijo hablaba, ¿quién era el que estaba hablando? Es claro que quien hablaba era Dios. Es claro que el que emitió el mensaje, ese mensaje que nosotros decimos predicar, fue Dios por medio de su Hijo. Dios le habló a toda la humanidad. Dios cambió la humanidad porque un tiempo le habló con voces de truenos y relámpagos en el monte, pero ahora Dios le habló a todo el mundo por medio de Jesús y le sigue hablando a todo el mundo con esas palabras del que murió en la cruz. Si nosotros comprendemos entonces el mensaje era un mensaje de Dios mismo. Y dice ahí, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Y quiero que veamos, de pronto recordemos un poquito el español, ¿verdad? Y miremos las partes que tiene un mensaje. Analicemos las partes que llega a tener un mensaje, mis hermanos. Y ustedes vamos a analizar, ¿sí? Vamos a comprender que efectivamente un mensaje tiene un emisor. Y ese emisor es Dios, según lo que acabamos de leer, Hebreos capítulo 1. ¿Cierto? Que Dios habló. ¿Y a quién le habló Dios? ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es el evangelio es la noticia, la buena noticia, la verdad, la palabra, el mensaje, el relato, el informe, el anuncio, como nos decía el pastor Gregorio. Era una palabra que ellos conocían, pero una cosa es cierta, mis hermanos. Una cosa es muy cierta. No es lo mismo que alguien le diga a usted, pasó un señor en la calle y le dejó una razón. A que usted le digan, el presidente de la República le manda a decir, miren la carta que el presidente le manda a decir, Pastor Gregorio, querido y apreciado Pastor Gregorio, firmado atentamente, presidente Duque. Cambia literalmente, cambia radicalmente, ¿verdad? Pastor Kim, le mandan una carta a la embajada coreana que ya puede viajar a Colombia a comer carne, a comer lo que más le gusta. Pero si se la mando yo, Pastor Kim, ¿puede venirse para Colombia? No tiene el mismo peso. Y quien envió ese mensaje no es nada más que el soberano,
el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el eterno, el inmutable, el que tiene existencia propia, el que todo lo supervisa, el que todo lo controla, el que todo lo permite, el que cada cosa tiene un propósito y el que quiere que nosotros hablemos con él, el santo, el recto, el justo, el amoroso y el que posee la verdad, nos mandó un mensaje. Y no lo mandó con casi nadie, lo mandó con su Hijo Jesucristo. Y ese mensaje tiene un receptor, tiene un destinatario, que es quien lo recibe. Usted y yo y todos los seres de la tierra somos los receptores de ese mensaje. Habló de muchas maneras, de muchas formas en otro tiempo, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ese mensaje es la información que Él quiere que sea transmitida. Y el mensaje muchas veces, mis queridos hermanos, puede contener algo gravísimo, puede contener ruido. Ese ruido es el fenómeno que daña la comunicación, como cuando estamos hablando por celular y se va la señal, entramos a una parte en donde no hay, y eso se llama ruido. No deja, cuando las ondas se mezclan una con otra, cuando ese mensaje de Dios se mezcla con el evangelio de la prosperidad, se mezcla con nuestros intereses, cuando ese mensaje tiene supremacía solo de los milagros y tapa el otro mensaje, entonces eso se llama ruido. Y por eso nosotros debemos tener codificadores en nuestra casa. Yo recuerdo que antiguamente teníamos esas antenas de aire en donde cualquier carro que pasaba con un platino dañado sonaba ta, 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 ta. Pero ahora no. Ahora no, porque las señales son digitales, tienen un código, van cifradas, no permiten que otro mensaje se les meta. Y todo eso nos lo tiene Dios allí para que nosotros entendamos y veamos y podamos describir el código, lo que Dios quería escribir. De alguna forma, por ejemplo, en las guerras, los mensajes son: el príncipe salió en la calabaza roja, se dirigió hacia el norte, lleva 5 muñecos. Y ese mensaje así, codificado, solo lo puede entender quien lo recibe y lo conoce, quien lo pueda descifrar. Y entonces en ese mensaje hay corderos, hay sangre, hay tabernáculos, hay incienso, hay sacrificios, hay harina, hay sal, hay intestinos, hay ofrendas, hay cruces, hay serpientes de bronce en el desierto, hay colores. ¿Quién entiende ese mensaje? ¿Quién puede conocer ese código? Si no lo tenemos en nuestra mente y si Dios no nos lo revela, entonces, ¿cómo podremos ser eso que sigue ahí, que es el sexto canal del mensaje? ¿Cómo nosotros podemos tomar ese mensaje que sale del emisor, llevarlo y darle una respuesta? Una respuesta al que nos envió el mensaje. ¿Cómo podrán responder al mensaje si el mensaje se echó a perder? Si el mensaje no es. El anuncio se mezcló con otros anuncios. Los relatos se mezclaron con otros relatos de parte de Dios. Quien habló fue Dios por medio de su Hijo. Dios nos envió un mensaje a toda la humanidad. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Y quiero ilustrarlo de una forma quizás más moderna. Ustedes pueden apreciar allí lo que es una célula, lo que es una semilla, que tiene el poder de la latencia. La latencia en una semilla, hermanos, es
esa propiedad de entrar allí en un descanso, de estar tranquila, pero que cuando se ponga en condiciones, que cuando se coloque en la tierra que es, entonces se va a activar. Y el Señor comparó la palabra con la semilla. Y él sabía, porque él conocía la genética. Y él sabía que las semillas pueden ser parecidas, pero sus frutos diferentes. Él sabía que una semilla tiene el gen y es la unidad de almacenamiento de la información de los seres vivos. Y son las unidades, los genes son las unidades que se pasan entre generaciones. Y si usted analiza el poder de la palabra de Dios, ha venido a nosotros de generación tras generación, de semilla en semilla. Y recuerdo quién plantó esa semilla aquí, quién me predicó aquí, quién la puso aquí. Y hoy, mírenme, estoy enseñando el fruto de esa semilla que alguien plantó. La palabra de verdad. Pero debemos tener mucho cuidado con esa información genética, porque puede pasar como ese virus que se mute y destruya la humanidad. Y entonces le metamos algo al mensaje. Llegó la hora de depurar el mensaje. Llegó la hora de ponerle cuidado al mensaje, de atender correctamente el mensaje de Dios para el hombre. El mensaje que tiene el poder para abrir los ojos, para que se vuelvan a Dios, para que Dios los sane. Es el mensaje, no somos nosotros, hermanos. El poder no está en nosotros. El poder está en esa semilla, en esa palabra, en esa unidad de información que estaba desde antes de la creación del mundo para toda la humanidad. No está en lo espectacular de nuestros cultos, no está en sus habilidades, no está en sus conocimientos seculares, no está ni siquiera en sus debilidades. Dios te utiliza con todas tus debilidades, con todos tus errores, con todos tus fracasos. Y yo creo que nosotros más que nadie, pastores, sabemos lo terrible que nos sentimos cuando le fallamos a Dios. Pero hay una cosa que nos ha sostenido, porque usted sabe que a veces uno dice, es que Señor, con lo que me pasó en la casa, con lo que hice, como le respondí a mi esposa, como traté al hermano, yo no debería estar predicando hoy. Con lo que estoy pensando, yo no debería estar predicando hoy. Pero ¿qué nos sostiene? El mensaje de Dios para nosotros. Eso es lo que hace que nosotros vayamos a los pies de Cristo a recibir su sangre, su amor, su misericordia, a ser lavados, a decir, ¿saben qué? Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios que por su palabra me limpia, por su palabra soy declarado limpio, por su palabra soy sano, por su palabra tengo vida eterna, por su palabra le sirvo, mas no es por mi fuerza ni por mi poder. Pero la palabra nos advierte en esa parábola de la cizaña que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y una particularidad del trigo cuando está para espigar es que se encorva, se dobla. Y podemos decir, hermanos, que en realidad esto es que se humilla. Y ante Dios no hay nada, no hay atributos. Rendimos nuestras coronas o rendiremos nuestras coronas, como dice Apocalipsis, porque todo se lo debemos a Él. Y hay algo ya para casi terminar, muy interesante, hermanos, que ocurre en este proceso de transmitir el mensaje. Aquí tenemos un orador, predicador de la palabra, y de alguna forma a él le llegó por el oír, porque así nos dice la palabra que es por el oír.
Y así vemos nosotros que, hermanos, la misma naturaleza habla de la gloria de Dios. Una semilla como tal guarda la información. Aquí está el proceso, guarda la información. ¿Cómo hace esta semilla para convertirse en un árbol como estos? ¿Cómo hace? Básicamente 3 pasos, mis hermanos. Primer paso, recopila la información de la herencia. La recopila. Busca cuál es el mensaje. Segundo paso, el segundo paso, lo copia, es decir, lo duplica, lo recibe de alguien y luego lo duplica. Pero ocurre algo ahí que es muy importante, un proceso que a veces no se hace bien, y es comparar. Esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, porque a veces no se compara el mensaje original con el mensaje que se va a pasar a la otra semilla, que fue lo que supuestamente pasó con el coronavirus. El mensaje del virus cambió, pero no se verificó que fuera la misma información y se alteró y se empezó a replicar otro mensaje, porque originalmente era de los animales y solo le daba a los animales. Pero en esa duplicación de la información del coronavirus, algo cambió y llegó a ser peligroso para toda la humanidad. Si nosotros el mensaje de Dios, anunciado por Cristo, replicado por Pablo, Pedro y tantos otros, no tuviera esa misma concordancia, entonces no es el mensaje verdadero. Y yo los invito, mis hermanos, a que seamos muy cuidadosos con esto que nos habla la misma naturaleza de cómo Dios diseñó esto y cómo Dios nos prepara a nosotros para poder transmitir el mensaje. Y yo les pido el favor que si ustedes están viendo esta prédica, esta enseñanza, ustedes comparen con el verdadero. Ustedes determinen si es lo que dice la Escritura, si guarda la fidelidad del mensaje de Dios, si en verdad corresponde al mensaje original. Y si no es, deséchelo, hermano. Si no es, no lo utilice. Si no es, no coma. Si no es, no ha pasado nada. Porque escucharemos muchos mensajes que no han salido de la boca de Dios. Y mensajes que nosotros le hemos agregado utilizando esta información, como lo hizo el coronavirus. Y la única manera de nosotros producir fruto, hermanos, que nos quede, por favor, muy claro, la única manera de producir esos frutos es ver que en esta semilla viene el amor de Dios en todas sus dimensiones, en toda su potencia, en toda su majestad, en toda su grandeza, en toda su hermosura, en toda su santidad. Y si no, tenemos mal los ojos. Si no, algo no nos está dejando ver lo que debemos ver. Pero lo que nosotros debemos estar produciendo no es este mensaje, queridos hermanos. De ninguna manera será este mensaje. No es ese mensaje, mis hermanos. No es el mensaje de la prosperidad. No es el mensaje de que aquí Dios va a cumplir todos nuestros deseos. Es el mensaje de ese amor de Dios. Hasta por más, el más indigno. No es el reino nuestro que predicamos. Es el reino de Dios. Porque el mensaje no es nuestro. El mensaje es del que nos envió. Y por esa razón,
el disgusto del apóstol Pablo con los Gálatas. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Fíjense que dice que de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Miren cómo cobra vida el mensaje, de dónde viene y cuál es el mensaje. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó. El mensaje de Dios es el llamado de Dios a nosotros para estar con Él. Ese Dios omnipotente, omnipresente, ese Dios inmutable, soberano, todopoderoso y con todos esos atributos que vamos a conocer, y por eso es importante esta introducción. Ese Dios fue el que nos llamó y a Él es el que debemos conocer en toda esa dimensión para hablarle al mundo de ese Dios, no de nosotros. Y que nos llamó por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué es evangelio? Mensaje, anuncio, palabra diferente de Dios. Que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. O sea, el papel de Pablo aquí es el papel del que verifica el ADN antes de volverlo otra vez a replicar. Está diciendo, está mal ese mensaje, esto no sirve y hay que desechar esa semilla. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, ¿de dónde viene la buena noticia? ¿Por medio de quién? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Dios por medio de Jesucristo. Diferente de la que nosotros le hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Y a esto le tengo yo miedo. Porque somos responsables, mis hermanos, en verdad, de lo que Dios ha colocado en su palabra. Pero dice que caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya podido servir. Vamos a continuar dentro de 8 días, si el Señor lo permite, si así Él lo desea. Ampliando más, fíjense que es apenas la introducción, la ambientación a ese conocer de esos atributos de Dios, que es todo una sorpresa para nosotros. Que el Señor nos permita conocer genuinamente ese mensaje, que nos permita ver ese mensaje, que nos quite las barreras y la ceguera que podemos llegar a tener y que podamos hacer un reconocimiento de qué parte de nuestro mensaje que estamos hablando y predicando no corresponde a la verdad, para desecharlo y para fijarnos finalmente en la palabra de Dios. Hay un libro muy bueno que fue como mi discipulado, Rompiendo las Cadenas, de Neil Anderson, y hay un verso bíblico, quizás de los primeros que me tocaron, y es que todo está en la Escritura. Dice Neil Anderson, todo está ahí, toda revelación está en la Escritura. Desde ahí yo amé estudiar la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, la verdad no la tengo yo. Si yo predico una cosa diferente a lo que está acá, diferente al mensaje de Dios, no seguiría siendo siervo de Cristo. Mi propósito es inclinar el oído a su palabra, y espero que con todo corazón, con todo respeto, yo les pueda servir, y nuevamente les agradezco por su audiencia, por su paciencia, y si alguna cosa pues no les gustó, no les pareció, discúlpenme, hermanos, pero vayan a los pies de Dios como nos corresponde a todos nosotros, y que Dios confirme su palabra o le
muestre qué debemos hacer. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por este tiempo que tú nos permitiste compartir, por esta introducción a conocerte, Señor, a saber quién nos habló, qué nos mandó a decir, cómo fue ese mensaje, de qué manera testificaste a la humanidad entera, no solo a los que te conocían, sino a los que no te conocían y los que habríamos de conocerte por medio del mensaje de tu palabra, el mensaje de tu Hijo Jesús para nosotros, que abarca todo, Señor, y que sustenta todo, Señor, por la gloria de tu poder. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado, Señor, a pasar un tiempo, porque si en este coronavirus no hubiera pasado, Señor, no estaríamos aquí haciendo quizás lo que estamos haciendo. Gracias por dirigir al Pastor King, gracias por los hermanos que han dedicado su tiempo para estar acá, y te pido, Señor, que de alguna forma tú nos sigas ministrando, porque eres tú, Señor, el que convences de todo en tu palabra, el que nos enseña. Tu palabra lo dice, que es el Espíritu Santo, y por eso rogamos la intervención tuya, Padre, para que seas tú a través del Espíritu Santo en todo tiempo, ayudándonos para conocerte más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, una feliz tarde, feliz noche, que descansen. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por esa enseñanza.